Vamos a arrancar una sección que se llama Estrategas Legendarios. Me pareció interesante porque yo creo que podemos aprender de branding no solamente de los que han hecho branding, sino de los que han hecho, digamos, tomado estrategia política, estrategia de guerra, estrategia de mucho tipo. En realidad, en gran parte, marketing y estrategia tienen mucho que ver con aquello de lo que ha sido estrategia de confrontaciones y conflictos, ¿no? Cómo resolverlos. Y tenía muchas ganas de empezar esta, esta serie con un personaje que para mí es un personaje muy entrañable porque en el fondo para mí fue uno de mis grandes ídolos cuando yo era chico. Se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno, voy a hacer una pequeña introducción de Alejandro Magno, no para aburrir a nadie, pero para los que no lo conocen, porque el otro día me tomé el trabajo de preguntar a una determinada generación de escuchas de podcast que no sabían quién era Alejandro Magno, y no está mal, porque ya prácticamente en la historia que se estudia hoy es muy probable que la historia antigua no se le dé tanto énfasis como se le daba en mi época. Alejandro Magno fue hijo de Filipo, griego, de origen macedónico o macedonio. Filipo era rey de Macedonia, y lo que había logrado Filipo, una cosa no menor, es que los griegos dejen de pelearse entre sí porque él les había ganado a todos. O sea, estoy haciendo una especie de resumen muy brutal. Entonces, Filipo se había convertido en una suerte de figura, no rey de Grecia, porque no existía esa figura, pero era o como un regente o como un dictador o lo que fuera, pero una persona que controlaba la situación, evitando que los espartanos, los tebanos, los atenienses empiecen a pelear y todo eso. Bueno, la cuestión es que Filipo tenía un plan que era invadir Asia, o sea, vengarse de la invasión persa que habían sufrido los griegos 150 años antes. Estamos hablando alrededor de 323 a.C., 330 a.C., ¿no? 334 es el inicio de la campaña de Alejandro, con lo cual Filipo se muere en el 332, 336 creo, más o menos. Pero bueno, ¿por qué estoy citando a Alejandro Magno en este caso? Porque me parece que es muy interesante ver cómo Alejandro logra, con el relato, a través de un storytelling, convertirse en la encarnación del storytelling y lograr de esa manera convencer a todos los que lo tenían que seguir, que eran más o menos unos 30.000, que lo tenían que seguir para invadir Persia, que supuestamente tenía 3-4 veces más tropas que él, en un imperio que era mucho más moderno que el que venía Alejandro, que era mucho más moderno que Macedonia, y tenía 22 años. ¿Cómo hacemos eso? Bien, para poder entender la estrategia que utilizó Alejandro, voy a recurrir a esto de acá, la Ilíada. ¿Okay? Esto es un libro entero de Ilíada y Odisea, que es de Homero, como muchos lo saben, o casi todos lo deberían saber. Bien, la Ilíada. ¿La Ilíada qué cuenta? La Ilíada cuenta lo que fue la invasión a Troya. O sea, cómo hicieron los griegos para ganar la guerra de Troya, que duró 10 años. Bueno, lo primero que hay que entender es que este libro no era una poesía o no era un mito como creemos nosotros, sino que Homero lo que había hecho 500 años después de la guerra o 400 años después de la guerra de Troya, lo que hace es cuenta cómo él interpreta que ocurrieron los hechos, no fantasías, hechos de una guerra entre griegos y los asiáticos de ese momento. Troya estaba ubicada en lo que es hoy el continente asiático, ¿no es cierto? Asia occidental. Pero lo importante no es tanto eso, sino lo importante es que los griegos creían en esto. Los griegos creían que esto había pasado, que esto era cierto, que los dioses existían, que los ritos eran importantes, que la buena suerte y la mala suerte del vuelo de los pájaros incidía en el futuro del resultado de las decisiones que vos tomabas, con lo cual eran bastante supersticiosos, creían que los dioses aparecían en la tierra, que te ayudaban o que se peleaban contra vos, y todo viene de acá, de que a todos estos héroes los dioses los ayudaban o les metían la pata para que fallen. Bueno, y uno de los personajes más interesantes de la Ilíada es obviamente el que conocemos como Aquiles. Bueno, ¿qué relación hay entre Aquiles y Alejandro? Y acá hay que empezar a entender por qué la historia funciona. Porque dentro de la historia hay hechos que son, y subrayemos este punto, hay hechos que son verosímiles. O sea, empieza a aparecer la verosimilitud. O sea, la historia no está descolgada, sino que la historia es posible. ¿Por qué es posible? Porque Aquiles es griego, viene de la zona de Pela.
Pero lo más interesante de todo es que era pariente de la mamá de Alejandro, Olimpia. Olimpia se encarga durante toda la infancia de Alejandro, que fue su único hijo, de decirle, vos sos descendiente de Aquiles. Es como que si vos me dijeras a mí, o que si yo voy a hablarle a supongamos que yo tengo un hijo hoy, lo veo jugando al fútbol y le digo, vos sos descendiente de Leo Messi. Créetela, vas a terminar jugando como Leo Messi. Ese pibe lo va a mirar a Messi toda la vida, va a mirar todas las jugadas, va a guardar todos los videos, como hacen los chicos de Messi con Messi hoy. Miran todas las jugadas, miran todos los videos, hacen jueguitos todo el tiempo. Bueno, eso es lo que hizo Alejandro. O sea, Alejandro estaba convencido de que era descendiente de Aquiles. Y la mamá lo convenció de que él iba a encarnar a Aquiles. Iba a ser la reencarnación de Aquiles en la época de él, o sea, en el 330 y pico. Entonces, Alejandro se encuentra con tres cosas. Primero, se le muere el padre. Segundo, la madre le dice que es descendiente de Aquiles y es la nueva versión de Aquiles, es un Aquiles 2.0, en el año 330 y pico. Y la tercera cosa es, hay un plan de Filipo, que era el padre, de invadir Asia. ¿Qué hace Alejandro? Decide invadir Asia. Ok, con 22 años. Ok, para todos nosotros, para mí cuando era chico, 22 años, decía yo, 22 años, pero si es un chiquilín, ¿cómo va a ser para invadir Asia? Bueno, a los 22 años los muchachos se mataban, en ese momento estaban en el ejército, pero ese no es el punto. O sea, el punto era tener 22 años siendo Alejandro y tener 22 años teniendo que manejar el ejército que manejaba Filipo el padre y poder ganarse la confianza no solo de los soldados, sino también de los generales. Y uno de los generales más importantes era Parmenión. Parmenión tenía aproximadamente en la época de inicio de campaña, probablemente rondaba los 60 años. No se sabe exactamente cuántos años tenía, pero tenía 3 veces más años que Alejandro. Tenía probablemente 10 veces más batallas que Alejandro, con lo cual había que empezar a creerle a este que venía de abajo, que era chico, ok, era rey, pero hay que ver si podía manejar ejércitos. Y hay que ver si el tipo podía constituirse en el líder que Alejandro necesitaba para poder invadir Asia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para aquellos que vieron la Guerra de Troya, en donde Aquiles estaba protagonizado por Brad Pitt, en una película que verdaderamente no fue de lo mejor en cuanto a replicar, como se llama, la Guerra de Troya, como que tampoco fue de lo mejor la réplica de Oliver Stone de, como se llama, de la vida de Alejandro, pero hay una escena en esa película que está escrita acá, y que es cuando Aquiles llega a Asia. Si sabes, los que vieron la película se van a acordar de esto. Barco negro, Aquiles, Brad Pitt, con escudo negro, con armadura negra, con un penacho negro, manejando a una brigada de soldados negros que eran los mirmidones. Está en la proa del barco, este barco llega, se mete en la arena, Aquiles, Brad Pitt, salta a la arena, salta, es el primer griego en llegar a Asia, tira un lanzazo y ahí cortamos la escena. ¿Ok? Eso se dice acá, eso aparece en la película. ¿Qué es lo que hizo Alejandro? Alejandro mandó una parte de las tropas hacia el norte de Asia, por donde iban a hacer el cruce, las tropas, y lo manda con Parmenión, y entonces Alejandro agarra y llega a Asia. ¿Qué hace cuando llega a Asia? Está timoneando el barco, según este historiador, que es Robin Lane Fox, para los que lo quieran leer. Espectacular esto, vida de Alejandro. Se pone en la proa, salta a tierra, pisa la arena, tira un lanzazo. Imita a Aquiles. No solamente eso, pues todos tenemos que pensar que todos los que vienen atrás, todos los soldados que están acompañando a Alejandro, conocen esta historia. Con lo cual, cuando ven a Alejandro hacer lo mismo, saben que es descendiente de Aquiles y dicen, Aquiles. Entonces, no solo es el hecho, sino cómo me visto. Es el otro punto importante en la estrategia. O sea, pensemos esto, hay una historia que está dando vuelta, hay una persona que está reclamando una suerte de figura. ¿Qué es lo que hace? Va a la tumba de Aquiles, los que están cuidando la tumba de Aquiles, él le dice, soy Alejandro, vengo por las armaduras y por el escudo de Aquiles, sustituye lo que tiene, se viste de Aquiles y comienza a personificar a Aquiles. Y a partir de ahí hay unos detalles más, pero lo más importante es que a partir de ahí se reúne con su ejército que lo está esperando, con Parmenión manejando, conduciendo las tropas. Aparece Alejandro vestido de Aquiles para iniciar la batalla,
la primera batalla o iniciar la campaña de Asia, en donde termina siendo probablemente el militar más brillante de toda la historia. ¿Qué es lo importante acá? No lo que ocurrió después, porque lo que ocurrió después podría no haber ocurrido, pero ¿por qué era importante que Alejandro haga esto? Alejandro tenía que convencer a un público, estos militares, estos soldados, veteranos de muchos años, con muchos tajos, mucha herida, con generales que por lo general eran más de 50 años, Parmiñón tenía 60, tenía que convencerlos de que él podía hacer esta gesta, o sea, repetir la guerra de Troya. Él tenía que convencerlo de esto, con lo cual tenía que convertirse en Aquiles. Para convertirse en Aquiles tenía que vestirse como Aquiles, hablar como Aquiles, tener la historia de Aquiles, y que como estos eran todos supersticiosos, que los dioses estuvieran a favor. Y de esa forma se declara no solo hijo de Aquiles, sino también, no solo descendiente de Aquiles, sino también hijo de Zeus, que es la otra gran maravillosa cosa que hace. Soy hijo del dios que los griegos creían realmente en eso y convivían con los dioses todos los días. ¿Qué me llevo de esto? Me llevo de esto algunas cosas que son para mí muy importantes. Los gestos, la historia, la verosimilitud de la historia, y que no es solamente la historia lo importante, sino vos convertirte en la historia, volverte el fiel representante de esa historia. Ejemplos políticos. Voy a referirme con toda la prudencia del mundo a Donald Trump, pero lo quiero hacer no desde un punto de vista de admiración, sino todo lo contrario, de un punto de vista que tampoco es de denostación, o sea, es un punto de vista objetivo. Trump se subió a una historia. ¿Qué historia? La del llanero solitario. Se subió al mito del llanero solitario. Y no solamente se subió al mito, habla de una manera como si fuera, como se llama, un justiciero, y está haciendo hechos de justiciero. Si esto sale bien, si esto sale mal, está fuera de la lógica del branding. Pero para todos aquellos líderes que de alguna manera quieren dar vuelta a una organización, que necesitan que lo sigan, que necesitan que crean en sus nuevos planes, tienen que tener una muy buena historia para contar, una esperanza de un futuro que se tiene que construir. Él tiene que convertirse en el mayor representante de eso. Tiene que ir al frente totalmente con eso. ¿Cuál fue la gran diferencia de Alejandro frente a otros militares? Alejandro iba al frente. Después de Alejandro, todos los demás no fueron necesariamente al frente, ni siquiera Julio César. O sea, Alejandro iba al frente. Alejandro se comió las heridas, se comió los golpes, se comió los desmayos, se cayó del caballo. Los líderes encarnan la historia y le ponen el cuerpo. ¿Te gustó el podcast? Puedes seguirnos en Amazon, Apple, Spotify y YouTube.